hagamos acá un pequeño viaje en el tiempo, ¿no? Cómo ha cambiado el concepto de lo que es ser un ácido o lo que es una base. Tendríamos que remontarnos al año 1680, cuando Boyle, aún conociendo esa propiedad, decía que los ácidos hacían cambiar el color a los tintes naturales. Yo hoy día comentaba con algunos compañeros de ustedes de otra sección, decía, había en internet hace algún tiempo un video en Chincheros, donde las señoritas a partir de una cantidad determinada de cochinilla y de otras hierbas, preparaban en diferentes matices los colores, ¿no? La cochinilla que tiene un color rojo característico cuando se le echa ácido, cuando se le echa sal, cómo va virando, va cambiando el color de esos tintes naturales. Pues bien, en aquella época, en 1680, todavía no se tenía en claro cómo estaban compuestos los ácidos. Han pasado más de un siglo, casi, ¿no? Siglo y medio. En el año 1815, Davy demuestra que los ácidos tienen hidrógeno dentro de su composición. Ahí recién se tiene la noción de cómo está compuesto un ácido. Y no es sino después de 45 años donde Arrhenius define lo que era un ácido y lo que era una base. En el año 1923, Prost y Lorry profundizaron el concepto de Arrhenius, diciendo que ácidos eran aquellas sustancias que donaban sus iones hidrógenos o protones también conocidos. En tanto, la base eran aquellas sustancias que aceptaban esos hidrógenos. Asimismo, en ese mismo año, Luis amplía el concepto. Fíjense ustedes, ya no hablaban de hidrógenos, ya no se hablaba de aceptar o dar hidrógenos, sino que profundiza este concepto o lo amplía diciendo que ácido era aquella sustancia deficiente de electrones libres. En tanto, la base, que tenía por lo menos un par de electrones libres, tenía la capacidad de poder donar esos pares de electrones o compartir en ese caso, ¿no? Un ácido, entonces, podemos definir que es una especie deficiente de electrones y una base, una especie que tiene por lo menos un par de electrones libres. Muy bien, veamos acá. Tenemos las propiedades, los sabores, agrios, amargos, astringentes, jabonoso, esa sensación, del sabor astringente o jabonoso, lo podemos ver. No les voy a pedir pues que vayan y cojan un poco de jabón, ¿no? Muchas veces, inclusive cuando nos lavamos la carita bien con el jaboncito, a veces nos cae un poquito en la boca y lo podemos sentir, cómo se siente, ¿no? Esa sensación. Y la sensación al tacto en las bases son bastante diferentes. Como pueden ver ustedes, dice untuoso, ¿no? Suave, pero sin embargo va lesionando sin sentirlos. Muy diferente de los ácidos, que al contacto, pues, con nuestra piel, claramente vamos a ver cómo se siente la irritación. Y al igual que en la base, lesión también. Ambos atacan a los metales. Los ácidos forman sales y liberan hidrógeno, en tanto las bases forman diversos productos. Obviamente, dentro de todo lo que estamos viendo, para mí lo más saltante aquí sería lo que hemos acabado de ver,
en la reseña histórica, el pH, el ion que libera los protones y las bases, los iones hidroxilos. Ambos son antagonistas porque necesitan del otro tipo de sustancia para poder neutralizarse. De esa manera formarán sales con agua o más agua. Aquí podemos observar la fuerza relativa de los ácidos, que va desde el ácido más fuerte hacia los ácidos más débiles. Asimismo, podemos decir que el agua también es considerado como base más débil. Más adelante vamos a observar pues que el agua tiene un comportamiento anfótero, es decir, que muchas veces actúa como base o como ácido según sea el espacio o la situación con quien vaya a mezclarse. Podemos ver el ion hidronio, el ion clórico, diré el ácido sulfídrico, ácido carbónico, ácido hipocloroso, amonio, el ion hidrofosfato y el agua. Va bajando esa constante de acidez, ¿correcto? En tanto, las bases que va desde el agua con 10 al menos 14 y va bajando, ¿no? Ion clorito, fluoruro, el bicarbonato, el cloroso, el amoníaco, fosfato e hidróxido. De esa manera vamos a ver. Vamos a visualizarlo después cuando nos toquen esos puntos. Veamos acá, teoría de Arrhenius. Empezamos con la primera de las teorías. Para Arrhenius, la explicación de la teoría ácido-base es bastante sencilla, sin complicaciones, ¿no? Donde el ácido es aquella sustancia que al disolverse en agua va a dejar libres los iones hidrógenos. Acá como ejemplo se da el ácido clorhídrico que al disolverse, gaseoso, que al disolverse en agua, pues van a disociarse, es decir, se van a separar, ¿no? En iones hidrógenos y iones cloruros. O dispersar, también podemos decir, ¿no? Las bases o álcalis, que son también sustancias que al disolverse en agua van a liberar iones hidróxilos. De la misma forma que en el ácido, cuando el hidróxido se disuelve en agua, se van a disociar en ion oxidrilo y ion sodio. En este ejemplo, bajo este ejemplo. Muy bien. Como podemos observar, no es complicado, pero va sentando. Arrhenius sienta las bases para la teoría ácido-base. Muy bien, aquí podemos ver, nuevamente como un pequeño resumen, ácido es sustancia que libera iones protonios y esto es lo que estamos observando y la sustancia que libera iones oxidrilos para el caso de la base. Pasamos a la teoría de Bronsted-Lowry, donde Bronsted-Lowry nos dice que ácido es una sustancia que puede transferir un protón o ion hidrógeno. No estamos hablando del protón que se encuentra en el núcleo. A los iones hidrógenos también se le denominaban protones, ¿correcto? A una sustancia. Es una sustancia que puede aceptar un protón. Cuando el ácido acético se disuelve en agua, algunas de sus moléculas se van a disociar, transfiriéndole un protón, formando el ion acetato, como podemos observar aquí. El agua se comportará como una base al aceptar el protón, formando el ion hidronio. O que es lo mismo,
el ion hidrógeno en estado acuoso. Para poder entender bien esta teoría, que no es complicada, pero puede sí que vamos a reforzarla, veamos esta hoja. Fíjense ustedes aquí. Disculpen. Está acá. El ácido, aquella sustancia que dona, que cede, que regala los protones. Y la base es la sustancia que acepta los protones. De esa manera tenemos pues acá definidos. ¿Qué más? Veamos. Let's see. Vamos a ver. La vamos a mover. Mm, mm, mm. Espera un momentito. Ahí está. Veamos aquí. Tenemos como ejemplo esta primera parte, HA, que viene a ser el ácido, más B, que viene a ser la base. ¿Qué nos dice Blurry? El ácido dona o cede un hidrógeno. Al ceder el hidrógeno a B, que es la base, va a quedar una parte, ¿no? Acá me dice quedando el ion o formando el ion acetato. En este caso, pierde el hidrógeno y me va a quedar una parte libre de hidrógeno. Y este ácido, al donar ese protón, va a quedar, se va a denominar base conjugada. Veamos aquí de otra manera para no complicarnos. Si hablamos de un opuesto, ¿no? Si yo tengo un antónimo del día, lo contrario sería la noche. Lo mismo pasa con esto. Si yo hablo de ácido, su contrario o lo que queda es una base, pero llamamos base conjugada. Si tenemos una base, al aceptar un hidrógeno, pasaría a ser un ácido conjugado. Y lo que queda del ácido será pues base conjugada. Eso es lo que me está tratando de explicar esta parte. A ver, quiero cortar esto. Vamos a ver si puedo. Ajá. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Un momentito, por favor. Acá tenemos un ejemplo que queremos visualizarlo, ¿ya? Vamos a ver aquí. Ay, ay, ay. Ahora sí. Acá está. Vamos a verlo aquí. El ácido dona el hidrógeno. Vamos a ser bien repetitivos para que no se nos confunda. El ácido dona el hidrógeno y lo que queda viene a ser la base conjugada. ¿Correcto? Lo mismo, la base al aceptar el hidrógeno pasa a ser ácido conjugado. Ahí está. Aquí está. Podemos visualizarlo. Entonces, tenemos esto. Abajo, lo que está abajo sería nuestro ejemplo. ¿Está? Con el flúor. En este caso sería el flúor, el ion, ¿no es cierto? Acá está. Muy bien. Vamos a visualizar los ejercicios ya más continuos para poder tener nota. Veamos. Acá hay dos. Ácido acético. En este caso, el ácido acético vamos a disolverlo o, disociarlo con el agua. En este caso, el agua se estaría comportando como una base. El ácido cede un hidrógeno a la base y se convierte en base conjugada.
En tanto, la base, al aceptar ese hidrógeno o el hidrógeno del ácido, se convierte en ácido conjugado. Veamos acá, para el caso del amoníaco, la misma manera. En este caso, el amoníaco es la base, que al diluirse o al disolverse con el agua, el agua va a actuar como un ácido. Dicho sea, acá voy a ser un poco repetitiva nuevamente. No nos olvidemos, para una dilución, en este caso con el agua va a tener comportamiento anfotérico. Si está disolviendo a un ácido, el comportamiento del agua será básico. Pero sin embargo, si el agua está disolviendo a una base, tendrá comportamiento ácido. ¿Ya? Eso es lo que estamos a ver, porque no vale ácido-ácido o base-base. Muy bien, entonces aquí, ¿qué pasa con la base? La base tiende a ¿qué? A aceptar protones y el ácido a ceder. Por eso lo que queda del ácido, una vez que haya cedido su hidrógeno, va a quedar la base conjugada. Y la base, al aceptar el hidrógeno, se convertirá en ácido conjugado. Muy bien. A todo esto, ¿qué cosa es una base conjugada? Es la porción que va a quedar del ácido una vez que haya transferido un hidrógeno. En tanto, el ácido conjugado viene a ser la sustancia que va a quedar, ¿no? La sustancia que va a quedar cuando la base ha aceptado ese hidrógeno. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí la piridina. La piridina es una base, ¿ya? Y al hacerlo reaccionar con el agua va a tener comportamiento ácido. Es decir, que el agua va a ceder un hidrógeno. En este caso lo está cediendo aquí, ¿correcto? Cede un hidrógeno y automáticamente el ácido se va a quedar con lo que queda, la base conjugada. Y la base, al aceptar este hidrógeno, como vemos acá, se va a convertir en ácido conjugado. Fíjense ustedes el ion, ¿no? Cómo está quedando. Lo primero que observo es que el hidrógeno, cuando está acá el agua y va a formar aquí en enlace con el nitrógeno, ha cedido su hidrógeno al oxígeno, ¿correcto? Cede acá y ya tendría acá sus 8 electrones, ¿no? 2, 4, 6, 8. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué sucede? Tiene la carga negativa que me está indicando que este oxígeno o que uno de ellos, obviamente acá es el oxígeno, había aceptado el electrón del hidrógeno. En tanto, aquí, como el hidrógeno ha venido a enlazarse con el nitrógeno y había ya cedido su electrón, ingresa acá con carga positiva, porque ya perdió. No nos olvidemos, cuando pierde electrones, adquiere carga positiva. Cuando acepta electrones, adquiere carga negativa. La carga positiva, catión, carga negativa, anión. Eso está en la clase 1 y 2, mal no recuerdo. Pues bien, entonces aquí tenemos esta forma. Veamos en este caso,
es lo mismo que está acá, no tiene sentido tenerlo para repetir. Bien, veamos aquí. Este es el ácido fluorhídrico que va a reaccionar con quién, no, que va a reaccionar, no, se va a diluir en el agua. El ácido, el agua aquí va a tener comportamiento básico, es decir, está en capacidad de aceptar un hidrógeno. Por lo tanto, va a formar el ion hidróneo. ¿Por qué carga positiva? Porque habíamos dicho que el hidrógeno, al reaccionar o al formar acá el ácido fluorhídrico, cede su electrón. Por eso acá vemos que el flúor, el ion fluoruro, está completo. Recordemos que en la última capa del grupo 17 o 7A, que es flúor, cloro, bromo, yodo, tienen en su última capa 7 electrones y solo necesitan un electrón para formar la regla del octeto. Y esto es lo que pasa. Entonces, este ion negativo me está indicando que ya el flúor completó porque aceptó el electrón del hidrógeno. Y de la misma manera, al formar el ion hidróneo, va a adquirir la carga positiva. Muy bien. La ecuación química, acá fluoruro de hidrógeno más agua forma el ácido y acá la base. Pero esto, ¿qué cosa es? Ácido conjugado, base conjugada. Ya, no se olvide. Ácido y base conjugada. No le he puesto, pero vamos a tratar de ponerlo para que lo tengan bien en claro. A ver. Ujú. Ácido conjugado. Ahí está. Copio. Vamos a poner aquí y pego. Ácido conjugado. Ese es el ácido conjugado. Y la otra va a ser la base conjugada. Ahí está. Listo. Entonces no nos olvidemos, ¿ya? El fluoruro de hidrógeno es un ácido, el agua en la cual se disuelve una base. Veamos ahora, decimos que el agua es un compuesto anfotérico. Bajo este concepto, el agua tiene comportamiento dual. Les dijo que bajo ciertas condiciones puede comportarse como un ácido o bien comportarse como una base. Cuando se comporta como un ácido, dona un hidrógeno. Y cuando se comporta como una base, acepta el hidrógeno. Acá es independiente de la posición. Puede haberlo puesto al revés, pero vamos a seguir la secuencia y el orden. Tenemos aquí dos moléculas de agua. Una de ellas podemos decir que tiene comportamiento ácido y el otro básico. ¿Para qué? Para formar el ion hidróneo. ¿Cierto? Que este es el ácido conjugado. Positivo porque ya lo habíamos comentado. El hidrógeno cede su electrón, completa y luego pasa a enlazarse acá con este que se encuentra acá. Perfecto. Adquiriendo pues su carga positiva. Tanto lo que resta es la carga negativa. El ion bicarbonato, que es decir, el ácido carbónico, la primera disociación, va a tener comportamiento anfotérico, es decir, algunas veces va a actuar como ácido y otras como base. Aquí se puso, como pueden ver,
Si actúa como ácido, tiene la capacidad de ceder un hidrógeno, y es lo que vemos acá. Por lo tanto, va a quedarme mi base conjugada. Y la base será el ácido conjugado. Si actúa como base, el agua va a actuar como ácido. Es decir, el agua cederá un hidrógeno para formar ácido conjugado y lo que resta o lo que queda del ácido pasará a ser el hidróxido, la base conjugada. Ajá, además del agua, además del bicarbonato, como vemos acá, también hay otros iones que tienen comportamientos anfotéricos, como el ion hidrógeno fosfato, el ion dihidrógeno fosfato, el ion hidrógeno sulfúrico. Son pues, van a tener comportamiento dual, ¿no es cierto? Anfotérico. Muy bien. Vamos a ver acá, hay otro ejemplo. Esto ya lo vimos, pero al revés, pero es lo mismo. El ácido cede, lo que queda es mi base conjugada. La base acepta y queda como ácido conjugado. ¿Ah? Acá nuevamente me está volviendo a repetir lo que les he dicho. Muy bien. Acá podemos ver el ácido cuando cede y lo que queda, y acá cuando la base acepta y lo que queda. Veamos qué más tenemos. Ejemplos de ácidos y bases comunes con sus bases conjugadas. Como podemos ver, el fluoruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico, el agua, el ion hidrógeno sulfato, el ion amonio. ¿Cómo se disocia? En cada una de ellas se disocia el hidrógeno más el oxonio, que sería en este caso, ¿no? Más el amoníaco. Si aquí voy a obtener cómo se originaron a partir del ácido en bases. Y acá al revés, el ácido conjugado con la base con el protón. De esta manera voy a obtener los ácidos conjugados. Muy bien. Y ya que estamos, Bronsted-Lowry, también aparece el concepto de ácido y base fuerte y ácidos y bases débiles. ¿Qué me está indicando eso? Que los ácidos y bases fuertes se ionizan totalmente en solución acuosa, es decir, se disuelven, mientras que los ácidos y las bases débiles solo se ionizan parcialmente. Estos son los ácidos y bases fuertes que existen. Todo lo que no se encuentren en en este cuadro, podemos decir que son ácidos y bases débiles. ¿Ah? Eso tengamos en cuenta. Acá hay una pequeña demostración. Si yo tengo el ácido completo, a la hora que se disuelve en agua, la disolución va a ser completa. Va el sentido de la flecha mayor, hacia dónde va dirigido. Eso me está indicando acá, pues, que todo se disocia. Pero en un ácido débil no sucede eso. En un ácido débil solamente una pequeña parte se va a disociar y la mayor parte se va a quedar sin transformarse. Ujú. O ionizarse, sería en este caso la palabra adecuada, ¿no? Ionizarse. Pues bien, nuevamente repito lo que habíamos visto acá. Nos dice ácido fuerte, completamente disociado, base es fuerte, ¿cómo está disociado?
Aquí hay ejemplos de lo que hemos estado viendo, pero acá está visualizado. Y de la misma forma con el hidróxido. ¿Cuál es la característica que observamos en ácido y base fuertes? Hoy día me dijeron cosas muy interesantes, como en ácidos veo los iones hidróneos, veo las aguas, sí, perfecto, pero ¿quién me determina si es un ácido fuerte o débil? La flecha, que me va a indicar el sentido de la reacción. Ven acá también igualito. Tenemos a los grupos OH y los iones. En este caso, tiene estado de oxidación 2, por lo tanto son dos oxidrilos. Entonces, recalcar una vez más, estos son los ácidos y las bases fuertes y todos los otros compuestos ácidos o básicos son débiles. ¿Y cómo reconozco a un ácido débil? Porque acá estamos reconociendo la ecuación, la flecha. Miren que se acá en la ecuación química para reconocer un ácido fuerte, la flecha va en un solo sentido. Pues bien, para ser débil, entonces tengo que ver que tenga doble sentido, es decir, un similar a un proceso reversible. Como ejemplo tenemos el cloruro de, no, el ácido fluorhídrico, porque dice acá AC, el ácido nitrítico, el ácido hidrógeno sulfato, el agua. Estos son ácidos débiles. Y vamos a observar cómo se van a disociar en iones hidróneos y en este caso los iones nitrato, sulfato, cloruro y hidroxilo. De la misma forma podemos trabajar para las bases que vamos a disociarlo para quedarnos con el hidrógeno más el ácido conjugado. ¿Correcto? ¿Cómo me doy cuenta? Por el sentido de las flechas que son bases débiles. Entramos ahora a la teoría de Lewis. Vimos Arrhenius. ¿Qué nos decía Arrhenius? Nos decía que al disolverse en agua, un ácido liberaba iones hidrógenos y las bases liberaban iones oxidrilos. En Brosten and Lowry hemos visto que ácido es aquel que cede un hidrógeno y base aquel que acepta un hidrógeno. ¿Y cuál es el aporte de Lewis en este caso? Ampliar el concepto, ya no hablando de hidrógenos liberados, ni de iones oxidrilos liberados. Acá el concepto se basa en los electrones libres, en donde un ácido es cualquier especie química, que puede ser una molécula o un ion, que va a aceptar un par de electrones. Y la base es aquella molécula o ion que tiene al menos, como mínimo, un par de electrones libres, el cual tiende a donarlos o cederlos. Aquí el ejemplo es bien claro. Tenemos al amoníaco. El amoníaco se encuentra en el grupo 5 o 15, teniendo en su última capa de valencia 5 electrones. Aquí comparten un electrón con cada hidrógeno y quedando libre estos dos electrones. Podemos decir que esta es una base de Lewis y el trifluoruro es el ácido Lewis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el nitrógeno es el que aporta los dos electrones
para formar un nuevo compuesto. Lo primero que tengo que ver que es el trifluoruro de boro. Recordemos, el flúor le falta un electrón y al unirse con el boro, que tiene 3 electrones, tiene la propiedad de formar un nuevo grupo. No puede cumplir la regla del octeto por más que los flúor ya lo hayan llegado. Aquí el boro, que tiene 3 electrones, a lo mucho acepta estar conformado por 6 electrones, es decir, los otros 3 electrones que faltaban. ¿Y cómo se llama esto si el nitrógeno es el que está aportando los 2 electrones? El enlace covalente dativo o coordinado. Ese viene a ser, pues, los electrones que van a participar en este tipo de enlace. Veamos. Resumen, ácido, sustancia que acepta un par de electrones, y la base es la sustancia que dona un par de electrones. El enlace es covalente, coordinado, dativo o coordinado. Fíjese acá, la formación de complejos se explica en función al concepto ácido-base. Si no fuese por este concepto de Lewis, nosotros no podríamos armar muchas nuevas estructuras, o en todo caso, no podríamos explicar cómo se han formado. Veamos este ejemplo de la base, tiene 2 electrones, y acá en la plata le falta un electrón. ¿Por qué? Porque ha cedido su último electrón, el último electrón de la última capa. Entonces, este sería la base de Lewis y este es el ácido de Lewis. Entonces, aquí forma con este y va a formar con este de acá. 2, 4, 6, 8. Ahora sí está completo. De la misma manera, 2, 4, 6, 8. Y adquiere la carga, pues como pueden ver ustedes acá, positiva, ¿no? Como se encontraba inicialmente. En el ejemplo, ¿y de qué nos sirve esto? Para entender y poder explicar por qué se forman diversas estructuras que no son, entre comillas, hidrógenos o bases. Acá el oxígeno tiene 6 electrones completos y carga -2, que me está indicando que el oxígeno ha aceptado un par de electrones para formar su enlace, para formar, diré, su regla del octeto, sus 8 electrones, y ser un elemento estable, por lo que se le coloca con -2, que me está indicando que este elemento o este átomo ha aceptado 2 electrones dentro de su composición. Muy bien, 2 de ellos es que no está. ¿Y por qué no está? Porque el oxígeno, al igual que el azufre, pertenecen al grupo 6A o 16. Y ahí vamos a poder, pues, observar que el oxígeno en su última capa tiene solo 6 electrones. Aun cuando el número atómico del oxígeno viene a ser 8. 2 electrones en la primera capa, el primer nivel, y 6 electrones en la segunda capa. En base a eso, tenemos acá definido la base de Lewis, que va a reaccionar con el ácido Lewis. ¿Ya? De esta manera se va a formar este enlace. Se rompe acá el enlace y me va a quedar acá 1, 2, 3, 4, 5, dice acá. Ya.
por los dos electrones, ¿no es cierto? Por los dos electrones que están formando. Muy bien. Entonces, de esa manera, este va a poder unirse con el azufre y va a formar, pues, la reacción, en este caso, la disolución del tetraóxido de azufre, que viene a ser el ácido básico. ¿Qué más tenemos aquí? La disolución del cloruro de hidrógeno en agua para la obtención del ácido clorhídrico, es decir, la formación de un ion hidróneo. También se puede explicar bajo el concepto de ácido base Lewis. Vemos aquí el ácido base Lewis y el agua, que tendrá comportamiento básico. Forma, aquí acepta, 1, 2, al aceptar este ion positivo, estos dos aquí se enlazan y va a tener carga positiva, más el ion cloruro. Es la nueva base. Este es el hidrógeno y esta es la nueva base. Muy bien. Uno de los temas más complicados de la química es la química de los iones complejos. Y esto, pues, como habíamos visto en la línea anterior, permite explicar y entender la formación de decenas de estructuras. Y más aquí. Vemos acá otro ejemplo, la plata, cómo se enlaza por ambas moléculas de amonio con el nitrógeno para formar este complejo, donde A positivo tiene acá el signo positivo. Y de la misma forma tenemos acá otro elemento que es el aluminio, que va a formar óxido de hidrógeno. Otras palabras, va a formar aquí un nuevo compuesto. 2, 4, 5, 6. Ya, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, aquí estamos viendo que acá hay una reacción y acá hay otra. ¿Ya? No voy a profundizar más del tema. Creo que lo suficiente es lo otro. Sí, tener un poco la noción. Si estamos hablando de ácidos base, el que fuese, veamos siempre los signos a los cuales están sometidas las bases para formar el nuevo compuesto. Muy bien. Veamos ahora soluciones ácidas y básicas que ya hemos revisado. Que se nos dice una solución acuosa es ácida cuando contiene un exceso de iones hidrógeno que resultan de la disociación de un ejemplo. Nos dan acá un ejemplo del ácido sulfúrico y se disgrega. En este caso se nos dice que el pH es mayor que 7. ¿Qué más? Veamos. Si la solución acuosa es básica, ¿qué cosa contiene? Un exceso de iones hidróxidos. Muy bien. pH menor que 7 el ácido y pH mayor que 7 la base. El agua, a pesar de ser una solución neutra, la concentración de iones, donde la concentración de los iones hidrógenos es igual a la concentración de iones hidróxilos, es igual a 10 a la menos 7 grados centígrados. Por ello,
a 25 grados centígrados se conoce como el valor de la constante de autoprótesis del agua. Entonces acá tenemos la reacción 10 de 14 pH es menos logaritmo. Y lo mismo sucede con el pOH. ¿Dónde estás? Muy bien. Y por ello se cumple que la sumatoria del pH más pOH es igual a 14. ¿Y qué es el pH? El pH no viene a ser sino la medida del grado de acidez o basicidad de una solución. Veamos aquí, hay un gráfico, una figura, donde nos van ganando los rangos desde 0 hasta 14, donde los valores menor a 7 se comportan como ácido, es decir, liberan hidrógeno. Y en el otro sentido, podemos decir que la base es aquella que va a liberar iones hidroxilos. Veamos aquí, jugo estomacal, limón, bebidas gaseosas, tomate, café, leche, agua, la sangre en la orina, clara de huevos, pastillas, amoníaco, estomacales. Y en la vajilla de jabón suntuoso. Veamos ahora sí. ¿Cómo medimos el pH? Ah, ¿cómo medimos el pH? Podemos medirlo en forma semi-cuantitativa. Anteriormente habían unas tiritas de color medio azulito, verdecito, para que nosotros hacíamos para ver si estábamos en el pH correcto, porque esas eran las condiciones óptimas para poder producir bastante sal. Entonces, la medida del pH de forma cuantitativa va a medirse con el potenciómetro. Como pueden ver, tiene acá una vulva. Toda esta parte está comandada por este espacio. Y aquí vamos a poder leer el pH de las soluciones, de las concentraciones, de las cosas, pero de manera real. Y este solamente nos va a dar rangos, o bien es 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ese sería el problema. Vamos a ver. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Ven, para aquellos quienes en algún momento vayan a trabajar o tendrán algún trabajo que implique un laboratorio, definitivamente va a saber esta información, lo va a tener en cuenta. Muy bien. Veamos acá. El agua es una solución neutra, la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de OH. Siendo iguales a 10 a la menos 14, ay, que te mando, disculpen, 10 a la menos 7 molar a 25 grados centígrados. Por ello, a 25 grados, este valor te va a conocer como el valor de la constante de autoprólisis del agua. Pueden ver acá la fórmula.
Muy bien. Se define pH logaritmo menos logaritmo de la concentración, pH menos logaritmo de los iones hidrógeno, hidroxilos, y por último se cumple que pOH más pH es igual a 6. Aquí tenemos algunos valores en uso domésticos. Por ejemplo, el de más alta acidez, ¿no? El más ácido, el ácido clorhídrico, un molar, donde tiene pH 0, es decir, su pOH tiene el valor de 15. El jugo gástrico, 1.5, el zumo del limón, 2, 3, 4. Ya, vamos a ver acá, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Acá está. Muy bien. El vino tiene pH 4, el zumo de naranja, no, 3.5, el zumo de naranja 4, el café negro 5, la lluvia ácida, que sí con contenidos de ácido sulfúrico, formado en la atmósfera, no en el ambiente. El agua pura, pH 7, la sangre 7. Qué sé yo, 8 o algo así, ¿no? 7.58 o algo, o 5. El agua marina, el agua del mar, tiene pH 8, la leche magnesia 10.5, el limpiador el limpiador amoniacal, en este caso es 12, fíjense ustedes, va bajando su pOH y a un molar del hidróxido de sodio tendría el pH igual 14, es decir, 0 pOH. Bien, va pasando pues todos los rangos. Acá tengo otro pequeño ejemplo, fíjense ustedes, sí, sería muy interesante que lo tuviese. En este caso tenemos a un hombre al cual le vamos ¿dónde estás aquí? Muy bien. Al cual vamos a ver mediante los análisis que se han desarrollado, poder determinar los pHs. El cerebro 7.2, los pulmones 6.7, eh, el corazón entre 7.2 y 7.1, el hígado pH 7, lo más neutro posible, porque el hígado es pues, el reactor que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿no? Cada comida, cada alegría, cada estado de ánimo va repercutiendo. Muy bien, vamos a continuar. El estómago está entre 1.5 y 3.5. El intestino delgado 4,7, los intestinos gruesos 5,5 y 7. Ujú. Los testículos 7.3, los huesos 7.4. El oído tiene 7.4. ¿Mm? Después tenemos la saliva que está entre 7.4. La vesícula, gallbladder, ¿no? Está en 7.8. El páncreas también está considerado alto, ¿no? Pero es lo normal para nuestro organismo, 7.5 y 8. Los riñones, en ese caso, 7 y 7.3. A ver, acá hay una que sí, que no me acuerdo. El vaso, ¿ya? Este es el vaso.
el páncreas 7.5, el vaso 7.2, los riñones 7 a 7.3, la vejiga 4.5 a 8. Después, el útero entre 6.6 y 7.6 y los músculos de 6.9 a 7.2, que es lo más saltante que vamos a tener. ¿Mm? Ahí está. Veamos lo que hemos observado acá, cómo se determinan los pHs y los pOHs. Si yo tengo 1 por 10 a la 0, el pH es igual a 0 y tendría pOH ácido. Si tengo la concentración de 1 por 10 a la menos 1, el pH es igual a 1 y así sucesivamente. Fíjense ustedes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero para ello también voy viendo. Si este es 0 más 14, es 14. Si yo tengo 1 para que el total sea 14, es que acá tengo 13. Si tengo un pH de 2, como podemos ver, un pH de 1 por 10 a la menos 2 es igual a 2, podemos decir que el pOH es 12. Si es 3 el pH de la solución, se tendrá ¿cuánto? 9, ajá, 10, me dice acá, pOH. Veamos aquí, si la concentración es 1 por 10 a la menos 5, a la menos 6, a la menos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como ustedes pueden observar, va decreciendo. Lo único que va a variar es el pH. Veamos aquí, la neutralización. ¿De qué trata la neutralización? Estamos viendo, para ello aplicamos esa propiedad. Utilizamos una bureta con un volumen que todavía está por calcular, donde en la bureta va a encontrarse la solución con la concentración conocida. En cambio, en el matraz vamos a tener una solución con concentración desconocida, aunque más el indicador, más el volumen, que también es conocida. ¿Esto a qué nos está llevando? Podemos decir que la neutralización es un proceso en el cual vamos a formar sal y agua. De esa manera vamos a poder reconocer, pero debemos de tener en cuenta quien está en la bureta es la solución conocida, el volumen por determinar, y el matraz se encontraría la solución con concentración desconocida, pero aquí en este caso tendríamos el volumen. ¿Ya? Aquí tendríamos el volumen conocido. ¿Mm? Bien, en la clase pasada que se trató sobre las unidades químicas, físicas, se llevó a explicar esta parte, ¿no? Número, molaridad, viene a ser el número de moles por volumen en litro. La normalidad viene a ser el número equivalente gramos por volumen. Entonces, acá podemos observar que esto es igual a la normalidad por el volumen del ácido entre la normalidad y el volumen de la base. Veamos aquí el pH menos el logaritmo de la concentración y acá el ion hidrógeno por mol
me va a dar estos valores. Ujú. Ajá, vamos a ver acá. Logaritmo. Bien, para ello tenemos estas fórmulas. Número de moles igual al número equivalente gramo del soluto por el volumen de la solución. El número equivalente gramos de la muestra del soluto que divide el peso equivalente del soluto en gramos por equivalente. Y por último, peso equivalente viene a ser igual a la masa molar que divide a los equivalentes por moles empleados, donde la molaridad es igual al número de moles por volumen del sol. Los números de moles 13 es el número de moles masa del soluto por la masa molar del soluto. Hasta aquí hay alguna consulta, estimados. Yo estoy hablando y no escucho ninguna observación. ¿Hay alguna duda? Bueno, voy a continuar entonces. Cuando hablamos de ionización de un ácido débil, ya sabemos que es una reacción reversible, ¿no es cierto? Por las flechas que van en sentido contrario, que es lo que habíamos visto acá. Los ácidos y bases de débiles son aquellos que las ecuaciones químicas se representan por la flecha en doble sentido, es decir, corresponden a reacciones o procesos reversibles, ¿no? ¿Por qué? Porque los ácidos fuertes también se les reconoce por la flecha que va en un solo sentido. Además, decía aquí, todos los demás compuestos ácidos bases son débiles. Bien. Pues bien, acá tengo el ácido que se disocia para formar acá iones, liberar iones hidrógenos y los aniones, ¿no es cierto? Donde la constante de disociación es concentración de iones hidrógeno por la concentración acá de la base conjugada entre la concentración del ácido inicial. Y cuando necesitamos calcular un pH de una solución a partir de su logaritmo negativo de la constante de disociación ácida, las concentraciones de equilibrios y de la base conjugada. Se emplea para calcular acá soluciones, pH de las soluciones amortiguadoras, de pH o soluciones buffer o tampón. ¿Qué vienen a hacer? A ver, a ver aquí. Lo tengo acá. Una solución buffer o solución amortiguadora o tampón, que también la llaman, tiene tres nombres. Son mezclas químicas para mantener a un pH constante. Esa es la idea de utilizar soluciones amortiguadoras o soluciones buffer. Va a permitir que el pH se mantenga constante. ¿Ya? Cada vez que uno le añade ácido base, entonces no se va a alterar, no va a variar ese pH. ¿Dónde se emplean esto? Bueno, hay cálculos, ¿no? Que se emplean en diferentes procesos, pero en este caso nos dan un ejemplo como el pH sanguíneo para la regulación, o también, como ya le hemos dicho, para estabilizar las reacciones químicas. Tengamos en cuenta pH, la solución de la acidez de la solución amortiguadora, pK sub A, logaritmo
negativo de la constante de disociación ácida, la concentración de un ácido débil y la concentración de la base conjugada. Veamos acá, ¿qué sucede cuando es monoprótico? Cuando es monoprótico, en este caso, por ser reversible, se puede obtener aquí, a partir de las concentraciones iniciales que nos dan. Esta relación es 1, 1, 1. Por lo tanto, aquí al inicio tengo una concentración inicial, acá no tengo nada. A medida que se van formando los productos, va desapareciendo los reactantes. Entonces, si yo tengo acá 1, 1, entonces digo menos X, porque no sé cuál es la cantidad que va a reaccionar. Y acá se va a producir X y acá también X. Para llevar a la fórmula, concentración del hidrógeno, concentración de la base conjugada entre el ácido, ¿no? La concentración del ácido. X por X sobre concentración menos X cuadrado. Me va a dar este valor. Como es un ácido débil, no nos olvidemos, las disociaciones no son completas. Hay una pequeñísima parte que se disocia. Acá lo vemos, solo una pequeña parte es la que se disocia y el resto se sigue manteniendo. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá. Entonces lo que se hace, como la concentración es pequeña, lo llevamos como si fuese 0 o igual y acá tenemos el valor. Reemplazamos en la fórmula x por x cuadrado entre c cuadrado. De esta manera podemos pues encontrar los valores. Y esta sería la ecuación a emplear. Muy bien, para un poliprótico, en este caso, los ácidos poseen más de una constante de acidez. Veamos aquí, constante de disociación. Claro, en este caso tiene dos constantes o tres constantes más de disociación, como sería en el caso del ácido fosfórico, que al tener tres protones puede poseer tres pK sub A. ¿No? Logaritmo de la concentración. Muy bien. Acá está, logaritmo negativo. Vamos a ver dónde me quedé. Aquí. Tengo estas reacciones. Fíjense ustedes esta disolución. Para la primera, un dihidrógeno fosfato y el ion fosfato. En cada una de ellas ha formado agua. Es decir, que este comportamiento va a tener ácido. ¿No es cierto? Fíjense ustedes, este ácido cede un hidrógeno, forma el ion hidrógeno, es decir, el ácido conjugado, y lo que queda sería la base conjugada. Pero si me fijo aquí, nuevamente reacciona y cede el otro hidrógeno. Significa que acá era base, pero acá está actuando como ácido. ¿Por qué? Porque es un anfótero. Entonces le da nuevamente acá, cede un hidrógeno, forma el ion hidrógeno y voy a obtener el ion hidrógeno fosfato. Nuevamente, acá que era base conjugada, aquí se va a volver a comportar como ácido. Cede su último hidrógeno y me va a quedar finalmente mi base conjugada sin hidrógeno alguno. Ahí están los tres valores de pK sub A. Y para ello tenemos ¿cuántas especies? Una, dos, tres, cuatro. Ahí están las cuatro especies. ¿Y cómo verificamos? Fíjense ustedes,
Cuando nosotros tenemos un pH igual a uno de los pK sub A, me está diciendo en este caso, si mi pK sub A es 2.7, ¿qué me indica? Que en ambos, que las concentraciones del ion, del ácido, en este caso fosfórico, y del ion dihidrógeno fosfato es igual. Pero si fuese menor a 2.7, va a tener predominantemente al ácido fosfórico. Si es más de 2.72, va a ser predominantemente aquí dihidrógeno fosfórico, ¿correcto? O fosfato. Y así sucesivamente. Ahora, para hacer nosotros la reacción de neutralización, tenemos que utilizar indicadores, porque tenemos que ver en qué momento va a virar, en qué momento llega a neutralizarse. Para ello, podemos tener acá tres tipos de indicadores: el tornasol, la fenolftaleína y el anaranjado de metilo, que mayormente se utiliza. En medio ácido el tornasol es rojo, la fenolftaleína incoloro y el anaranjado de metilo también rojo. Pero cuando vira y cambia a medio alcalino, el tornasol, que era rojo, pasa a azul, la fenolftaleína pasa a fucsia o grosella y el anaranjado de metilo de rojo pasa a amarillo. Bien, ¿qué más podemos ver acá? Hasta aquí vamos a tener la clase teórica. ¿Alguna observación, estimados, para continuar desde este momento con los ejercicios? Muy bien. Acá, las zonas donde predominan los iones que provienen de la disociación dependen de los valores de pK sub A. Bueno, acá ya lo explicamos. Bien, vamos a desarrollar los ejercicios. A ver, acá pasó algo. Vamos a corregir. Ujú. Ahora sí. Veamos, los ácidos y bases son sustancias que se encuentran en nuestras actividades diarias. Por ejemplo, tienen características ácidas el jugo de naranja, el vinagre, el yogur griego, en tanto que son básicos la cal, la lejía, la soda cáustica. Al combinar en cantidades estequiométricas se produce una reacción de neutralización, la cual forma sal y agua. Al respecto, nos piden seleccionar la alternativa incorrecta. El jugo gástrico tiene características ácidas. Habíamos visto, pues acá, el jugo, acá está, gástrico, ¿no? 1.5 aproximadamente. Entonces, sí, es correcto. 1.5. Entonces, es verdadero, es correcto. Segunda proposición. Una solución de ácido clorhídrico de concentración 1 por 10⁻⁹ molar posee un pH ligeramente menor a 7. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Fíjense ustedes. Una solución posee un pH ligeramente menor a 7. Para ello tenemos que hablar de la autoionización o autoprotólisis, ¿no? Como habíamos hablado. A ver, aquí está. Tararán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Autoprotólisis. Vamos a tomar nota de esto para completar la información. Para no olvidar. Ya. ¿Ya? Ajá, esto es lo mismo. El agua pura se ioniza en una pequeña medida para formar iones hidróneos o bien iones hidrógenos, más iones hidróxidos. Para ello, el agua va a tener una concentración de 1 por 10⁻⁷ molar, lo que da un pH neutro.
¿no es cierto? Si yo hago eso, ingreso a la hoja de cálculo, me va a dar el pH 7. No me queda muy completo. Acá lo tenemos. Fíjense ustedes. 1 por 10 a la -7 es igual a 10 a la 7, ¿ah? Entonces, desarrollando el logaritmo de este valor, me va a dar el pH 7. Es decir, tengo las mismas cantidades de iones de concentración, ¿no? La concentración igual de iones hidróxilos y de iones hidrógeno. Muy bien. Para esto lo desarrollamos. Por ser el ácido clorhídrico un ácido fuerte, se disocia completamente en el agua. Entonces, aquí, esta solución, vamos a tener 10 por a la -9 molar de hidrógenos de ácido. Vemos acá que la sumatoria, si quieren obvien todo lo demás, porque es lo que uno va más o menos calculando, es la suma del ácido, de la concentración del ácido, más la suma de la concentración del agua, que acá nos dice que un pH neutro es 1 por 10 a la 7. ¿Ya? Entonces aquí sumamos. Esto de aquí, para poder sumar y se nos facilite la solución, lo puedo convertir. Este 10, si lo mando hacia la izquierda, se va a sumar -9 más 1, quedaría -8. 1 más -9, no, -8 más 1 quedaría con -7. De esta manera lo podríamos mover. ¿Para qué? Para simplemente sumar. ¿Ya? Sumo 1 más 0,01 porque el exponente es lo mismo, es una propiedad. Entonces, a partir de esto, yo ingreso a la fórmula, como pueden ustedes ver, y me va a dar el valor -6,9. Pero acá que me dice pH es menos, menos. Por lo tanto, es 6,99. Y 6,99 es así. Le falta poquitito, poquitito para llegar a la neutralidad. Por eso decimos que es débilmente ácido. Por tanto, la alternativa B es correcta. Nos vamos a la alternativa C. Las bases tornan de, de color azul al papel tornasol. Eso es correcto. Habíamos dicho que tiene un color rojo en medio ácido y cuando pasa a base torna color azul. La proposición D, las reacciones de neutralización son exotérmicas. Aunque no lo habíamos hablado del tema, esto es correcto. Las reacciones de neutralización al formar sal y formar pues agua van a desprender calor. Y por último, a mayor concentración de un ácido, mayor es su pH. No, a mayor concentración de un ácido, menor es el pH. ¿Ah? Es inversamente lo que estamos hablando. Y acá lo podemos observar, ¿no? Cómo va variando. Acá no es en el sentido directamente proporcional, sino es inversa. ¿Ya? Mayor concentración, menor es el pH. Muy bien. Veamos ahora dónde estamos. Acá. La respuesta incorrecta es la alternativa E. Nos vamos al ejercicio 2. ¿Qué nos dice Bronston y Lowry? Define los ácidos como donadores de protones y las bases como aceptadores de protones. Esta propuesta amplía el concepto ácido-base al centrarse en la transferencia de protones entre especies químicas y pueden ser aplicadas a cualquier solvente prótico, ¿no? Que sea cualquier solvente que tenga, pues, hidrógeno, ¿no? Y que pueda intercambiar sus hidrógenos. Nos dan estas dos reacciones, bueno, las dos disoluciones.
el ácido sulfuroso, fíjense ustedes, no es SO4, porque acá el estado de oxidación del azufre no es +6, sino +4. Muy bien, 3 por son 6 menos, sí, está bien, 4. Cuando se disocia en el agua, este es un ácido débil. Desde ya vamos viendo, no está en la lista de los ácidos fuertes. Y acá todavía me completa la información con la doble flecha, que me está indicando que es una reacción reversible. Entonces, ¿qué más observamos aquí? Me va a dar el ion hidrógeno sulfuroso. ¿Ya? ¿Qué más? Ajá. Entonces aquí, ¿qué observamos? Que este ion que estamos observando aquí, al ceder el agua que se comportaba como una base, acepta. Y me va a quedar aquí la base conjugada. Pero fíjense ustedes, esta base conjugada, al hacerlo reaccionar nuevamente, al disolverlo o disociarlo con el agua, nuevamente va a ganar hidrógeno. Es decir, que es un anfótero. Tiene comportamiento anfotérico. Porque nuevamente acá se está comportando como ácido, cede su hidrógeno al agua y vamos a obtener finalmente aquí mi base conjugada y el ion hidronio que vendría a ser el ácido conjugado. Bien, al respecto vamos a seleccionar la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad. A ver, un momentito, por favor, que me están escribiendo acá de la unidad. Sí, a ver, esa, muy bien. Muy bien, ahora sí, disculpan, sino que están mandando ahí para verificar una clase. Muy bien, ahora sí, ¿el ácido sulfuroso es un ácido fuerte? No, es incorrecto. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, como le decía, sus disociaciones no son completas. ¿Cómo sé que las disociaciones son incompletas? Porque tiene la flecha de reversibilidad. Segunda, el agua tiene comportamiento anfotérico en las reacciones mostradas. No, aquí el agua no se está comportando anfotéricamente, se está comportando en las dos ecuaciones químicas como base. Quien está comportando anfotéricamente es el ion hidrógeno sulfuroso. Aquí como base conjugada y aquí como ácido. ¿Ah? Muy bien. Tercero, si se agrega hidróxido de sodio, ambas reacciones se desplazan el equilibrio hacia la derecha. Vamos a ver, fíjense ustedes. Yo tengo estos dos productos y me dice si le agrego hidrógeno. Si yo le agrego hidróxido de sodio, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede en ese caso? Podemos decir que va a formar agua. Acá lo tengo, ¿ya? Acá le he puesto como para poder analizar un poquito. Vamos a ver, aquí está. Fíjense, si se agrega la adición del agua, consume este protón, el ion hidronio o ion hidrógeno, o protones, como queramos a llamarlos. ¿Para qué? Para reaccionar y producir, vamos a ver acá, para formar agua. Muy bien, hasta ahí creo que no habría ninguna observación. ¿Dónde está la observación? Por lo que la concentración disminuye, así es. Si reacciona el hidróxido con estos dos, va a disminuir, pues, va a disminuir
estos iones. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Para compensar esa pérdida, ¿qué hace? Y para poder restablecer el equilibrio, es decir, para volver a llegar al equilibrio porque ya no se encuentra, nuevamente las reacciones se van a desplazar hacia la derecha. ¿Para qué? Para volver a formar y generar más iones hidrógeno sulfuroso y iones sulfurosos. ¿Ya? Me va a tener que generar. Y si genera esto, me va a generar también, ¿qué? Me va a generar más iones hidróneos. ¿Y qué va a suceder? Que esto de aquí va a consumir más, pues. ¿Ya? Por eso la proposición es correcta. Se desplaza hacia la derecha, porque al consumir se necesita producir más para llegar al equilibrio. La respuesta es la alternativa D. Nos vamos al ejercicio 3. La teoría de Lewis define los ácidos como aceptores de pares de electrones y los bases como donadores, me dice acá. No, esto sí está bien. Ajá. Vamos a ver. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad. Las especies deficientes de electrones, como el trifluoruro de boro, son ácidos de Lewis. Efectivamente, Lewis nos dijo, es más, lo vimos en la muestra, que esta deficiencia, porque no tienen hidrógenos libres, son ácidos de Lewis. Y las especies con pares de electrones libres, como el amoníaco, son bases de Lewis. También es correcto, es verdadero. Y tercero, al reaccionar un ácido con una base de Lewis, el átomo central de la base adquiere carga negativa. Eso es falso. Va a adquirir carga positiva. ¿Por qué? Porque él es el que está proporcionando esos electrones. La respuesta es la alternativa B. Nos vamos al ejercicio 4. La escala de pH es un indicador de la acidez o basicidad de una solución en una escala típica de 0 a 14. La escala de pH es logarítmica, es decir, que al aumentar una unidad, la concentración de los iones hidrógenos cambia en un factor de 10, ¿no? 10, 20 y así. Al respecto, en un laboratorio de química analítica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, un alumno prepara 250 mililitros de solución, ¿ya?, de ácido fluorhídrico, 50 molar, y agrega gotas de ácido clorhídrico concentrado hasta que el pH final sea 2,2. Nos piden determinar la concentración de iones fluoruro libres en milimolar. Y me dan como dato que pK sub A del ácido fluorhídrico es 3,2. Veamos aquí. Este es el ácido y la disociación me va a dar el hidrógeno más el ion fluoruro. Si inicialmente yo tenía 50 milimolar, ¿cuántos tenía acá al inicio de la producción? 0, pues, porque todavía no habían reaccionado. Pero como aquí es una mol, simplemente pongo que ha reaccionado menos X. Y acá, al tener una mol, sería la producción de ¿cuánto? De más X. Entonces, a ver aquí, vamos a tomar nota de esto. La reacción final sería esto. Ahí está. Esto estaría en el equilibrio, ¿no? O final. Entonces, el término de protón o ion hidrógeno no ha sido evaluado. Acá no se ha considerado, porque no nos piden tampoco. ¿Ya? Entonces, se ha ajustado utilizando un ácido fuerte. Así es, porque le han añadido hidrógeno, ácido clorhídrico, ¿no? Para ajustarlo, me dice ahí.
Entonces estamos hablando de que está empleándose como una solución tampón. Por eso es que se emplea la ecuación, esta ecuación, ¿ya? Que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El nombre yo me confundo. Henderson-Hasselbalch. Entonces, a partir de esto reemplazo. ¿Qué me dice acá la ecuación? Que el pH 2,2, por acá está, el pH final. Después me dan este valor de 3,2, que voy a reemplazar aquí el pK sub A por el logaritmo de ¿quién? De F. Acá lo voy a poner así. F. ¿Ah? Y acá HF. Ahora sí, ya estamos en condiciones de poder desarrollar. Muy bien. Reemplazo, fíjense ustedes, menos 2, no, 2,2 menos 1 es menos 1. Logaritmo de X, que es acá F, aquí está. Voy a quitarle este menos 1 y 50 menos X. Miren, acá yo lo he ordenado al revés, ¿ya? Es lo mismo, porque acá 2 menos 3,2 sigue siendo menos 1. Pero aquí se nos dice que X es mayor que 0, 50 menos X mayor que 0, 0 es menor a X y X menor a 50. Esa es una condición que no la vamos a emplear. Igual lo puse, pero para desarrollar esto de aquí, empleo esta propiedad del logaritmo a forma exponencial. Entonces, aquí, ¿qué veo? Logaritmo de B. ¿Qué me implica B? Que B es 10, ¿ya? Porque estos son logaritmos de 10. Que acompaña a es igual a C. Entonces, si me fijo en esta forma, logaritmo de 10, que no lo escribo, pero es A es todo esto que está en paréntesis y C viene a ser igual a menos 1. ¿Qué observo de esto? Practicando acá la propiedad, yo puedo decir B, es decir, 10. ¿10 a qué es igual? 10 a la menos 1. ¿No? Porque acá es C. C es todo esto. Es menos 1. Aquí está. Menos 1. ¿A qué es igual? A A. ¿Y quién es A? Es todo el paréntesis, pues. Aquí está. ¿Ya? Entonces, por favor, revisen propiedades. Y desarrollo. Pues aquí lo único que tengo que hacer es ya desarrollar. Este 10 a la menos 1 es lo mismo que esto y que dividiendo me va a dar este valor. Ahora sí, X sobre 50X es igual a este valor. Y lo que hago es luego despejar. Y me va a dar pues que esto es M mol. Por lo tanto, la concentración es igual a X 4,5 milimol. La respuesta es la alternativa E. ¿Ah? Muy bien, ahí está, desarrollado. Nos vamos al ejercicio 5. Nos habla sobre el ácido ascórbico, conocido como vitamina C. Es un ácido orgánico diprótico. Él tiene 2 hidrógenos. Con propiedades antioxidantes. Participa en la síntesis de colágeno, favorece la absorción del hierro, fortalece el sistema inmunológico y nos dice que se dispone de 100 mililitros de solución que contiene 20 milimol de este ácido. ¿Qué más? Ajá, ya, está bien. Tararara. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver acá. Ujú. ¿Qué más observamos aquí? De este ácido, el cual se le agrega cantidades crecientes de hidróxido de sodio, sin cambio apreciable del volumen, y nos piden seleccionar la alternativa que contenga de verdad o falsedad. Bien,
¿Qué más tenemos aquí? Dice, si se agregan 10 milimoles de hidróxido, el pH resultante es 4.1. Lo primero que tengo es esto. ¿Ah? Yo tengo esto. ¿Qué más tengo aquí? A ver, un momento, por favor, que no entiendo por qué se desaparecen los datos. Mm, 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 mm. Acá. Ahora sí, estamos en condiciones de resolver. ¿No? Pa, 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 pam. Y ya, acá. Muy bien, acá lo tengo. Fíjense ustedes, es diprótico, por eso acá me he puesto ácido H2A. Si se disocia, hay una primera disociación, ¿no? Donde pierde un hidrógeno. Entonces, la base, al aceptar el hidrógeno, se conforma en ¿qué? En base conjugada. Y el ácido, al perder su hidrógeno, en ¿qué? En ácido conjugado, y esta es la base conjugada, ¿ya? Esta base, ácido conjugado, y esto es base conjugada. Muy bien. ¿Qué más tengo? Me dan la indicación que tengo acá 20 milimol y lo hago reaccionar con 10 milimoles ¿de quién? De hidróxido de sodio. Ay, ya me pasé la mano acá. Acá está. 10 milimoles, aquí está. Y si tengo 10 milimoles, esto va a reaccionar con 10 milimoles, 1 a 1. Por eso pongo acá menos 10. Acá se consume todo, y por lo tanto aquí me va a producir más 10. Entonces la diferencia que es 10 y aquí es 10. Se obtiene una mezcla tampón de 10 milimol del ácido, ¿no? Acá sería de 10 ácido. Tararara. Ya. Muy bien. ¿Cuál es el pKa para hacer la mezcla tampón? Nuevamente usamos la fórmula de Henson. pH es igual a pK sub 1, logaritmo de la concentración, acá está de la primera del ion disociado, entre la concentración del ácido inicial, ¿no es cierto? Que es lo que queda, final. Entonces aquí reemplazo 4.1 logaritmo, acá es 10 y acá es 10, 10 entre 10 es a 1. Logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, el pH es igual a 4.1. La primera es verdadera. Nos vamos al segundo. La segunda proposición dice, si se agregan 60 milimol, la especie dominante es la especie totalmente desprotonada. Fíjense ustedes, aquí nomás visualizo, si aquí era 20 sobre 10 y le he añadido 10, solamente 10 ha reaccionado, me ha quedado 10. Si le añado 60, no voy a tener pues esta fase, ¿no? Significa que se va a neutralizar todos los hidrógenos. ¿Y qué vamos a tener? Va a haber un exceso de base, porque va a consumir todo lo que había acá del ácido. Entonces, efectivamente, la especie, en este caso, será totalmente desprotonada, la única predominante. Nos vamos a la proposición 3. Si se eleva el pH hasta 9, la especie predominante no tiene carga, me dice acá. Eso es falso, pues. Si yo hablo a pH 9, la especie predominante es la especie que perdió el hidrógeno, es decir, la base conjugada. ¿Ya? Es esta. Esa es la especie predominante, porque acá ya se dijo. Por lo tanto, aquí la alternativa B sería BBF, la respuesta. Nos vamos al ejercicio 6. Fíjese, aquí en el ejercicio 6 se ven las titulaciones potenciométricas
y nos dan acá un volumen de ácido de 100 mililitros con un hidróxido de 0,5 molar. Fíjese, esto es la grama. La neutralidad se alcanza cuando el volumen del hidróxido es 18 mililitros. Si me fijo acá, pH 7, que es la mitad, choco contra la curva y bajo, me va a salir alrededor de los 16 mililitros. Entonces, la primera alternativa es falsa. Es neutra cuando alcanza los 16 mililitros, es decir, el pH 7. La segunda, si se agrega una gota de solución de fenoltaleína cuando el volumen del hidróxido es 12, la solución vira rojo. Mentira. No nos olvidemos que aquí todavía sigue estando la solución ácida. Solo hasta 16 recién lo neutraliza y a partir de 16 hacia adelante es que va a virar a color rojizo o fucsia o rojo grosella, como dice acá. ¿Ya? Entonces a 12 va a continuar estando la solución transparente, sin coloración. Aquí está, permanece incolora. Y tercero, la concentración del ácido clorhídrico en la muestra es de 0,08. Desarrollamos, tenemos acá que el volumen inicial es 16 mililitros, me han dado la concentración de 0, mol, acá está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí me dice, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Yo lo vi. ¿Ya? Acá pues. Para pH 7 es 16 mililitros. Entonces hasta ahí vamos. 16 mililitros por 0,05 igual a los 100 mililitros que tengo. Quiero saber cuál es la concentración. Únicamente hago reemplazar y me sale 0,08. La respuesta es la alternativa D. Nos vamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7 se desea conocer la pureza de una muestra de 0,5 gramos de carbonato de calcio, que es insoluble en agua pura, que se encuentra contaminada con sustancias que no reaccionan con ácidos ni bases. Para ello se agregan 50 mililitros de una solución ácido clorhídrico. Por favor, cambien esto, 0,02. De sus datos y se deja agitar. Esto es lo que sucede acá. Carbonato más el ácido, disculpe, clorhídrico va a formar cloruro de calcio más dióxido de carbono más agua. La solución resultante se titula con hidróxido 0,05 molar hasta viraje al rosado de la fenolftaleína, es decir, hasta llegar al medio básico, ¿no? Obteniendo, así es el cambio, que si ahí es donde se ha producido ya la neutralización y algo más, obteniendo un volumen de 10 mililitros. Y nos piden determinar el porcentaje de pureza. La masa molar del carbonato es 100 gramos por mol. Y lo que hacemos aquí, si desea conocer la pureza de una muestra de 0, ay, leyendo de nuevo, ¿qué pasó? Por tratarse de una reacción con dos bases y un ácido, porque el carbonato es una base, puedo decir que los números equivalentes de la base es igual al número equivalente de ácido, es decir, número equivalente de base 1 más número equivalente de base 2. Si nosotros expresamos los equivalentes por mol, si yo digo que el hidróxido de sodio tiene un equivalente por mol, porque acá tiene un grupo H, también puedo decir en una mol de hidróxido de sodio tiene un equivalente, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería para el carbonato? Puedo decir que no nos olvidemos que aquí son las cargas de los iones, que en este caso sería más 2 del calcio. Puedo decir que para una mol de carbonato de calcio presentan dos equivalentes por mol. Y lo mismo sucedería con el ácido, ¿no es cierto? Clorhídrico, que es 1. Entonces aquí 1, 1, y acá tengo 2N, porque acá es un N y 2N. No tengo más. Y aquí lo que tengo que desarrollar
lo que tendría que desarrollar, tendríamos que calcular acá número de moles del carbonato. Ya, el número de moles de carbonato que me va a dar acá, tenemos que multiplicar 0,05 molar por 10 mililitros. De la misma manera, vamos a sumar y vamos a soltar acá dos números, igualito, 2N del carbonato, que no tengo acá, no lo tengo claro qué es lo que quiero identificar, multiplicado por el número de moles del ácido clorhídrico, que es 0,2 molar por 50 mililitros. Chicos, acá hay algo bien claro. Cuando nosotros trabajamos en molar, simplemente cambio todo a molaridad. Pero como las molares entre molar se van a eliminar, en este caso vamos a trabajarlo con mililitros, que el resultado me va a dar en milimoles. ¿Ya? Entonces aquí sería 9, si multiplico acá y resto, acá me va a salir 10. 10 menos 0,5 me va a salir 5,5 milimoles. Que dividido entre 2, porque acá hay 2, estoy despejando N, me va a salir 4,75 milimoles. Y una milimol o una mol tiene 10 a la 3 milimol. Es decir, 1000 milimoles. ¿Ya? Entonces aquí elimino y me va a quedar 4,75 por 10 a la menos 3 moles. Ahora sí estoy en condición de hallar la masa de este carbonato. Número de moles por molaridad es igual a cuánto masa molar sería en este caso, ¿ya? Acá no sé por qué le he puesto así. Ajá. Vamos a corregir acá. Masa molar sería 0,475. Es todo esto dividido entre 100, pues, que es la masa molar, ¿ya? Me va a dar 0,475. Como me dieron al inicio 0,500 gramos, lo único que hago es dividir este valor entre el valor inicial por 100 y me sale la pureza de ¿cuánto? Del 95%. La respuesta es la alternativa A. ¿Ya? Número de moles, ya está bien. Mol por mol, está bien. Hasta acá vamos. Veamos aquí, habla sobre el punto isoeléctrico. Para ello, acá no les voy a complicar. Las proteínas, no dice acá pH, el cual tiene carga neta 0. Pero hay una condición. Cuando el pH está por arriba, por debajo del punto isoeléctrico. Ya aquí me dice, la carga superficial te adquieren estable en el sistema, siendo negativa o positiva. Vamos de frente para poder entender. El pepsinógeno, dice acá, al respecto a pH 5, el pepsinógeno presenta carga positiva. Es decir, si está por debajo del pH 5, el PIL está por debajo del pH 5, la carga no va a ser positiva, va a ser negativa. En la segunda, fíjense ustedes, en este caso, a pH 12, las tres proteínas poseen carga negativa. Claro, porque estas están por debajo del pH, el punto isoeléctrico de las tres está por debajo del pH 12. Por lo tanto, todas son negativas. Y por último, a pH fisiológico, es decir, a 7,45, la hemoglobina está cargada ligeramente positiva. Sigue siendo negativa. ¿Ya? A pH fisiológico es 7,45. Fíjense, voy a borrar esto. Y 7,45 está sobre el valor de 6,9. Por eso es negativa. La respuesta es la alternativa D. Favor, tomar nota. Los ejercicios 1C, 2E, 3A, 4B y 5E. Con esto estamos dando por finalizada la presente sesión. Estimado, ya no nos vemos hasta próxima semana. Sí, pues la próxima semana, no, para la siguiente semana, ¿no? Entonces les deseo que tengan unas bonitas fiestas y los mejores éxitos a cada uno de ustedes.
Que les vaya bien a todos.